Vamos a ver un video que se llama Algo está pasando en Argentina. Habla más o menos del under, los inicios del rock, viste, Swatter Boys, pum, pam, pum, y cómo llegamos actualmente a que Cero Lacu critique a Cell, básicamente. Algo está pasando en Argentina y nadie lo está hablando lo Wow, que sea una puta idea cómo funciona. suficiente. Un sonido nuevo, una estética distinta, una generación que no parece querer jugar bajo las mismas reglas. No, no es una idea, ¿no? Tiene una voz como de locutor. Lo más raro de todo es que no viene del mainstream, porque mientras muchos pensaban que el trap argentino ya había llegado a su Poesía. techo, algo completamente ¿no es sí o no? diferente empezó a moverse por debajo. Un movimiento que de la Si noche a también la está en mañana YouTube, empezó a vengan ganar aquí, que esto influencia pasa en el mundo stream. entero, trascendiendo incluso las barreras del idioma. Pero muchos se preguntan, ¿esto es una coincidencia o acaso el origen de esto es solo la repetición de un ciclo? Compré con la premisa. Transformar el arte en legado. Algunos podrán verla como una fábrica de artistas que marcan generaciones, y no es una exageración. Durante décadas, este país le ha dado al mundo hispano algunos de los nombres más importantes de su historia musical. Podríamos remontarnos a Charly García o Luis Alberto Spinetta, músicos considerados por... ¿Ustedes escuchan rock o escucharon rock? Yo banco mucho el rock, boludo. Por más que muchos crean que no, yo banco el rock, muchos como verdaderos genios. Mentes que no solo hicieron canciones, sino que inventaron una forma distinta de sentir. Gardel es uruguayo, true. Entre los 70s y los 80s. Es lo único que escucho, wow. Vaya LARPing. Definieron la sensibilidad de un país entero, poesía, rebeldía y una búsqueda constante de belleza en medio del caos. Años después, esta misma llama se expandió con Soda Stereo, que llevó el sonido argentino mucho más allá de sus fronteras y se convirtió en un fenómeno continental, de Buenos Aires a México y de Bogotá. Che, qué locura pegarte el México y que si te pegas el México, te pegas. Corte, si te pegas el México, te haces millonario, boludo. Mirá Sofi Maure, amigo. Se pone una remera de México y de repente es millonaria. Crazy. A Santiago. Su impacto consolidó una idea que con el tiempo se volvería difícil de ignorar. La música hecha en Argentina tenía la capacidad de reinterpretar géneros ya conocidos y convertirlos en algo masivo, en algo por eso me creo propio mexicano, literal. Por eso, años más tarde, nos sorprendió demasiado que dentro del género urbano, específicamente dentro del trap, uno de los artistas que marcara un antes y un después Duki Wisia. también fuera argentino. Duki abrió la puerta a toda una escena que se venía cocinando en las calles de Buenos Aires y también en otras partes del país. Después de él vino... No, se escuchó el click, la rebajó. ¿Por qué se la baja? La Avalancha, ICA, Neopistea, es como pegarse en Uruguay una mierda, amigo. Nicky Nicole y muchos otros. Algunos más comerciales que otros, sí. Pero en conjunto lograron algo mucho más importante. Darle vida, proyección internacional y una identidad propia a un movimiento emergente. Al punto de que muchos ya no hablaban simplemente de trap hecho en Argentina, sino de algo más específico, más reconocible, casi como un género en sí mismo, el trap argentino. Es verdad, igual en un fla, está mal renderizado. Pero mientras te hablo de todo esto, todavía queda una sensación extraña. La sensación de estar mirando hacia atrás. Porque en los últimos años ese sonido, esa identidad, empezó a desgastarse poco a poco. Bueno, como el under argentino, siento que tiene su sonido del under argentino, ¿o no? De sus figuras se adaptaron a nuevos mercados y en el camino fueron perdiendo parte de su esencia. Otras se alejaron del género por completo y migraron hacia sonidos diferentes. Y los que intentaron resistirse al cambio muchas veces terminaron estancándose. Parecía que esta etapa ya había dicho todo lo que tenía para decir, hasta que de pronto, casi sin que nadie lo viera venir, un sonido nuevo le dio una bofetada en toda la cara a la escena mainstream. Una estética distinta, un movimiento fresco, una energía nueva que no se parecía a lo que ya estaba acomodado lo dirá. Más populares. Y lo más importante de todo es que otra vez el impacto no tardó en salir del país. Pero para entender este fenómeno tenemos que ir a lo que para mí fue el origen de todo. No lo dijo. Era 29 de mayo de 2024 y en las pantallas de los celulares de miles de chicos empezó a aparecer un reel que simplemente no se podía scrollear como si nada. La Gallery Session de Stiffy y Ok, voy a decir que ese es el inicio. Fortnite. Bueno, puede ser que es lo más pegado del under. Tipo, obviamente los del under ya conocían el under, pero es verdad que esto llegó hasta Coscu. Creo que fue de lo primero que llegó Coscu, ¿puede ser? Al principio parecía otro video raro perdido en internet. Terminó convirtiéndose en una de esas apariciones que te obligan a frenar, mirar dos veces y preguntarte ¿qué carajo estás viendo? La sesión explotó en reels, en clips, en memes, en reacciones y terminó superando los 4 millones de visitas en YouTube. Muchos chicos la descubrieron así, no por una campaña gigante, no por la radio, no por una playlist oficial, sino porque el algoritmo se las estampó en toda la cara. Y cuando eso pasa con algo realmente distinto, el internet simplemente hace lo suyo. La gente empieza a compartirla, a comentarla, a burlarse, a defenderla, en general a reaccionar. Lo que primero llamó la atención de un sector muy joven, rápidamente se convirtió en un pequeño fenómeno de conversación. Había quienes conectaban enseguida no había nadie, qué locura. Esta energía absurda, digital y desfachatada.
Sí, te banco que el inicio fue de una forma tipo la Rip Gang, es verdad, pero no es el mismo under de hoy, creo yo. Y había otros, sobre todo desde lugares más tradicionales, que reaccionaban con un rechazo frontal. No por casualidad, una de las reacciones virales alrededor del dúo giró alrededor de la pregunta ¿murió la música? Mientras que la cobertura del show en Buenos Aires Trap dejó en claro que esto se trataba de música antinabos. Y eso dice muchísimo. Muy buena Steffi marketing Yagos metieron los estaban pibes ahí. proponiendo no era solo una canción rara o una estética meme. Murió la era música, una forma nueva música de provocar. antinabos. El dúo, dos adolescentes de Gran Buenos Aires, empezó a hacerse visible con una propuesta basada en hyperplug, la ironía digital y una relación casi total con la cultura del internet. Distorsiones exageradas, tags por todos lados. ¿Llegó hasta España? No, saturaciones al fue en límite, España. Tempos que parecen tambalearse a propósito, letras que ofenden sin pedir permiso y una propuesta visual que parece diseñada para irritar a cualquiera que todavía necesite que la música... Steffi y Agus fueron los pioneros. Siento que Agus fue más pionero que Steffi, pero en conclusión sí fueron los dos. Pero siento que Agus Fortnite ha carreado mucho, boludo. Posta. Es como el dios. Acá, donde la historia se pone realmente interesante, porque muchos de los que reaccionaron no fueron necesariamente oyentes de trap, sino que amantes del gran género rebelde del siglo pasado, el rock. Y hay algo casi poético en esto. El movimiento que alguna vez vivió de escandalizar a adultos, de romper normas, de reírse de la corrección y de patear la puerta del buen gusto, hoy muchas veces parece estar del otro lado, envejecido, conservador, aferrado a una idea rígida de cómo debe ser la buena música. Por eso, lo de Swagger Boys pegó tan fuerte, porque por primera vez en mucho tiempo, ese viejo espíritu irreverente resumió ¿Cómo un que poco Agus de su carrea propio por ser youtuber de MC? Si youtuber de MC tenía o sea, no era ni la mitad de conocido que ahora, boludo. Es verdad que tenía una base, pero cuando empezó a hacer música, no, todo su público que veía esos videos ni escuchaba la música, boludo. Capaz que tenía, es verdad, empezó con una base de 1000 oyentes, 500 oyentes, pero ni a palo carrea eso. Y lo más loco es que Steffi y Agus logran esto sin parecer estar pidiendo validación artística en ningún momento. Al contrario, se sienten totalmente coherentes con lo que son: su música, su ropa, sus títulos, sus visuales, su humor y hasta su forma Yo no sabía de que era Pocho 3, ¿en serio? en la misma dirección. Yo de hecho me acuerdo que no me gustaba, boludo, cuando sacó Agus Fortnite los primeros temas. Tipo que era Pocho 3 todavía, boludo. Pues yo Pocho 3 lo bancaba mucho, de hecho lo conocí por Rosquar yo. Me acuerdo que Rosquar lo rebancaba y lo reveía. Y lo vi por una reacción de Rosquar, lo conocí a Pocho 3 y después me lo empecé a rever. De hecho, después, una época yo quería copiar, tipo cuando Pocho 3 se retiró, dije, hey, que una derecha en el mercado, corte, la voy a copiar, amigo, y lo voy a intentar hacer. Y ahí me di cuenta, corte, que era lo más difícil. No entiendo de dónde sacaba tantas imágenes, posta y tantas referencias. Realmente es un montón. Corte, y después cuando empezó a hacer música, a mí no me gustaba, boludo, era mucho, boludo, realmente. Definitivamente no están tratando de agradar, están tratando de existir de una manera que no se parezca a nada que el mainstream Todo querés robar, manín, ya haya literal. domesticado. Por eso, más que novedoso, Edición Level 2 literal, amigo, lo de antinabos. ellos se siente transgresor, porque sí, este tipo de sonido ya venía apareciendo en nichos de SoundCloud y en escenas muy específicas del internet global, pero acá apareció con una declaración de intenciones mucho más agresiva: cambiarlo todo, aunque sea desde la burla, aunque sea desde el exceso, aunque sea sin ningún respeto aparente por lo que vino antes. Y ahí está la clave. Lo que vuelve especial a Steffi y Agus no es solo el sonido. Faltar el respeto siempre va bien. Plantarse como si el pasado no mereciera reverencia automática. La decisión de hacer música que parece una broma y al mismo tiempo funciona como manifiesto. La decisión de romper esquemas desde la forma, desde el fondo y desde la actitud. Primero impactaron en Argentina, después empezaron a resonar en el mundo hispanohablante. Más tarde llegaron a sold outs, fechas en España, en Chile y una escena que ya no podía esconder que algo estaba cambiando debajo de la superficie. Porque después de esa Gallery Session, el under argentino ya no volvió a ser exactamente el mismo. Swagger Boys no solo abrieron una puerta, sino que le prendieron fuego. Música al sensor. Yo te voy a decir algo igual, cuando salió esta sesión, Sino que le la de prendieron Go fue... fuego. Al principio me pareció un montón a mí también, tipo, lo entendía, pero igual me seguía haciendo un crash raro, boludo. Me parecía que era un montón, boludo. A día de hoy me parece, tipo, muy básica, boludo. Tengo el oído tan hecho pija que siento que es corte... No es, tipo, no sé, al principio me costaba corte, tipo, lo escuchaba y me gustaba, pero de igual forma lo escuchaba 2 veces y decía, es mucho, ¿entendés? Es mucho estímulo. Y a día de hoy, tipo, digo, no, boludo, siento que es corte, no sé, un normal, ¿entendés? Literalmente, pero me rompí el oído ya. Igual la música de Agus al principio eran los videos de Pocho, pero música igual se satura y todo eso. Sí, por eso te digo, al principio para mí era un montón la música de Agus. Era tipo, ni se entendía lo que decía. Música ascensor.
El mainstream no había terminado de procesar el impacto de los Swagger Boys cuando de la absoluta nada los audífonos de muchos jóvenes de Argentina fueron tomados por... Estabas coordinando el oído, literal, amigo. Si vamos a hablar de impacto, Hola, hay que hola, hablar de Cell. ¡mi Porque cabrita! si Swagger Boys fueron una bofetada, Cell fue el momento en que esta nueva ola dejó de parecer una anomalía de internet y empezó a sentirse como algo imposible de ignorar. Donde Agus y Fifi incomodaban, Cell seducía. Donde ellos llevaban el exceso al límite, Cell encontró una forma más digerible, más aspiracional y, si se quiere, más mainstream friendly de traducir esta misma energía. No fue porque fuera menos under, sino porque entendió algo fundamental. A veces una escena no se instala de verdad cuando escandaliza, sino cuando logra volverse deseo. Y ahí es donde aparece Starboy. El tema salió en 2024 y terminó convirtiéndose en el gran punto de quiebre de esta historia. El video oficial hoy supera los 4.9 millones de vistas en YouTube y la canción quedó instalada como uno de esos hits que parecen resumir un momento entero. Para mí, yo siempre lo dije igual también. Siento que Cell cumplió un papel piola. ¿Por qué? Porque es eso, boludo. Siento que es la conexión entre el mainstream y el under, literal. Es lo que va en el medio. Fue el momento en el que Cell dejó de ser solamente uno de los nombres del under y empezó a convertirse en otra cosa. El artista que podía llevar una nueva identidad a públicos mucho más amplios sin perder del todo su atractivo original, su estética, su forma de vestir, su actitud, incluso la fantasía de vida que proyectan sus letras. Conectaron rapidísimo con una generación de chicos que no solo querían escuchar este mundo, sino parecerse a él. Lo interesante de Cell es que no explotó únicamente por el ruido alrededor suyo, sino porque había una dirección clara. En noviembre de 2024 lanzó Go Talk, su primer álbum grande. Y de muy buen álbum para mí este, ahí sí, no sé si diría que es su mejor proyecto. Su mejor proyecto, digo. Terminó de consolidar una imagen y un sonido que ya no parecían casualidad, sino proyecto. Más tarde, en 2025, también mostraría otra faceta junto con Pilf, el proyecto colaborativo con Stiffy, Turro Baby y Agus Fortnite, donde el sonido Che, acá como recuperó la facha Celi, remontó como una cometa, amigo. se vuelve por momentos más crudo, más seco y menos cargado de artificio. Es decir, Cell no se quedó quieto, fue mutando, como suelen mutar artistas que de verdad entienden su tiempo. Muchos lo criticaron. No es su primer álbum, pero no dijo eso, ¿o no? Claro, pero aquí recién empieza Se puso pelo literal. Cell fue muy grande. Si bien los Swagger Boys llamaron la atención y rompieron el mainstream, Cell lo obligó a aceptarlo. Y es aquí donde todo vuelve a Duki, quien en pleno 2024, después de un lanzamiento y la acogida más bien regular... ¿La qué? Vuelve a Duki, quien en pleno 2024, después de un lanzamiento y la acogida más ¿Cómo? bien regular que ¿Cómo? La acogida más bien regular, wow. recibió su más grande proyecto, Ameri, decidió reagruparse un tiempo y planificar su siguiente movimiento. Desde mi punto de vista me da la impresión de que decidió reformular lo que nos traería a continuación. Y en vez de mirar atrás, decidió mirar hacia adelante y prestar atención a lo que los nuevos talentos tenían para decir. En esos tiempos publicó un par de historias donde compartió el hit de Cell, Starboy. Esto ya de por sí significó algo muy importante. El mismísimo Duki estaba enterado y disfrutaba del nuevo sonido. Y fue cuando, iniciando el 2025, salió Starboy Remix, el cual creo que es el remix peor remix de la historia y lo segundo lo más innecesario de la historia. No sé si innecesario, porque siento que le dio una visibilidad a Celi, pero qué pija este remix, posta una verga. Marcó también un antes y un después en el under argentino. También encima toda la estética del video, de verdad. ¿Por qué el video original tenía una estética nada que ver al segundo? Tipo, tampoco tiene sentido, amigo. Es un remix. Starboy Remix salió en marzo de 2025 y contó con la aparición de Duki, Cell y también se sumó Neo Pistea, quien ya había tenido una colaboración. A Neo lo banco mucho igual, Neo siempre estaba ahí, boludo. Bueno, hizo este tema que siento que este tema se reunió al tema Neo, ¿entendés? Siento que en Starboy Remix Duki no se unió, boludo. Como que hicieron algo nuevo. Acá siento que Neo Pistea se reunió a los pibes. De hecho, este tema es un banger. Con Swagger Boys antes e incluso cambió la dirección de su sonido después de esta participación para su álbum culto. Este remix no solo fue una versión... remix pota es una locura. ¿Cómo se llamaba? Swagger Boys FT Neo. No, posta es una locura. Mejoralito. Vos sos malo, tomate un mejor alito. Posta, mirá la parte de Neo Pistea, realmente se remetió posta, tipo, en lo que tenía que hacer.
Y si te pones a pensar, es una banda que neopistea. Siendo neopistea, si haya ido a grabar un tema con los Swagger Boys, amigo, y el video sea esta mierda. O sea, esta mierda no. Tipo, a mí me encanta. Pero digo, si vos te empiezas a pensar, imagínate sos un fan de Neopistea, que Neopistea en su tema habla que es calle, que tiene 3 asesinatos, vende droga de que tiene 9 años y nació en el barrio más picante de Argentina. Y después ves esta mierda y es tipo un video de coso, meten cosas de, hablan de perras y de no sé qué, y de que toma el mejoralito y de que Dragon Ball, y es tipo, es un montón, posta es un montón. Admirable que Neopistea, este tipo se puede adaptar tanto, boludo, posta. Se ha detectado al ATP. Posta es admirable, boludo. Yo a Neo lo banco mucho por eso, boludo. Roger King me dio fentanilo, claro, posta que es un montón, boludo. Siendo Neopistea, ¿entendés? Que la imagen que vendió Neopistea toda su carrera anterior era otra totalmente diferente, tipo gangster, calle, drogas, puta. Y este tema es, no sé, es troll, ¿entendés? Posta que es un montón. Y que haya ido a grabar el video en el mismo lugar, todo. Posta es increíble, boludo. Yo lo banco mucho, Neopisteo en esa. Día del hit fue un gesto político dentro del género, porque cuando Duki y Neo se suben Claro, el remix es lo mismo que Boteo Remix. Que a este sonido ya no se le puede seguir tratando como una rareza pasajera. Capaz él se apuró mucho con Star Wars Remix y no se le podía dar una vuelta de tuerca. Y sí, se apuraron mucho, pero también porque siento que era como el boom, ¿entendés? Era como que lo tenía que sacar ahí. Fue. El remix hizo sonar la canción más grande, más pesada, más inevitable, y el videoclip oficial terminó de sellar esa sensación, acumulando millones de vistas y metiendo incluso la aparición de Stiffy, como recordatorio de que todo esto seguía conectado con el under del que había salido. A partir de ahí, Cell quedó definitivamente instalado en otra escala. Después vinieron más colaboraciones, más exposición y hasta cruces con nombres ya totalmente asentados como Thiago PZK, en un track que nos demostró que Cell también podía sacar la mejor versión de otros artistas. Posta, ese tema es lo peor que escuché en mi vida. Como fue en ¿Por qué te enamoraste? Esto dividió un poco al público, entre los que se sentían contentos por el progreso, el reconocimiento y la magnitud que estaban alcanzando este grupo de artistas, y por otro lado los que no gustaban de cómo estos mismos estaban cambiando para encajar mejor con una audiencia más grande, dejando atrás una estética en general más agresiva, así dejando de representar para muchos el under, no solo por números, sino también por identidad. Sí, Cell no siento que no sea under de ningún lado ya. Sin embargo, este no es el fin de la historia, ya que si hablamos de alguien que no solo se ganó el respeto del under, sino la admiración de un público mayor, definitivamente tenemos que hablar de... A las 6 de la mañana inventando. Amigo, posta, yo escucho ese tema y pienso en Coso, boludo, en Rosby. Es una locura, amigo. Hasta las 6 de la mañana reventando la farmacia hoy. Es imposible no hablar de uno de los elefantes más grandes en la habitación. Wow. Little. Esas cosas que mete el hijo de perra me destruyen igual. El corte, el elefante más grande en la habitación ya fue, boludo, no sé, el pez gordo decide última. Amigo, ¿qué es esa, boludo, de rebuscada histórica? Porque no sé dónde es, capaz que en su país se dice, pero creo que la primera vez que escucho en mi vida. Ahora con vos, yo y tu ego siento que volvió un poco a la estética, pero más profesional como los yankees pegados. Sí, está más establecido, o sea, el boludo. Boogie, porque si Swagger Boys representaban el shock y Cell la aceptación masiva, Boogie apareció como otra cosa, como una especie de cortocircuito, un artista que no parecía responder del todo ni al manual del under clásico, ni a la fórmula del nuevo mainstream, y que aún así terminó volviéndose en algo masivo durante el último 2025. Lo primero que llama la atención en su música es el contraste. Él es un banker para mí. Little Boogie puede pasar de una línea vulgar a una imagen poética en cuestión de segundos, de lo absurdo a lo sensible, del chiste a la herida, y eso mismo ocurre con el sonido. Los sampleos inesperados, decisiones que por momentos parecen ingenuas y... Siento que Little Boogie es el doctor del under. Bueno, el doctor es más memi, pero no sé por qué yo en mi cabeza vinculo al doctor con Little Boogie. Por otros totalmente calculadas, una sensibilidad electrónica muy marcada y una emocionalidad rara, de esas que no suenan pulidas. Little Boogie suena 10 veces mejor que el doctor, pero no sé por qué los vinculo, boludo, en mi mente. Pero justamente por eso pega más fuerte. No parece música hecha para encajar, parece música hecha por alguien que encontró su propia lógica y decidió llevarla hasta el final. Y hay algo muy importante en su historia. Boogie no aparece de la nada. Martín Velázquez, su nombre real, viene de Sarandí. Creció en una zona donde, como él mismo dijo, para salir adelante, muchas veces pareciera que solo hay dos caminos posibles, ser boxeador o ser rapero. Y eso se siente, porque cuando... Wow.
Creo que es lo peor que escuché en mi vida. Los Little Boogie canta, no da la Así que decir, boxeadores el canal es un montón, boludo. Futbolista, por lo menos, boludo. Tirame, ¿qué boxeador, amigo? Debe haber 2 boxeadores en Argentina. sensación de estar interpretando una fantasía ajena. Da la sensación de estar mezclando viven de boxear, barrio, hablo, ¿no? ironía, ternura, bronca y deseo en un idioma completamente suyo. Y si hablamos de Che, ¿de dónde es el loco este? Little Boogie, Ahí tiene la data ni a palo, ¿no? Tipo el del video, digo. y también hay que hablar de recorrido. Boogie fue recurrente en el quinto escalón, pero no De formó Perú, parte de pues, esa sí. camada que logró convertir ese impulso Quique, inicial true. en una carrera inmediata. Durante un No sé tiempo dónde es ese tuvo que acento, frenar, boludo. correrse un poco de sus sueños y enfocarse en sobrevivir. En entrevistas se cuenta que armaba bandas, soltaba música y trabajaba en un frigorífico mientras intentaba sostener su vida. Y eso cambia mucho la Sigma. lectura de su presente, porque entonces su historia deja de ser solo la de un artista nuevo y pasa a ser la de alguien que tuvo que dejar una parte de sí para después, literalmente, volver de las cenizas. Cuando finalmente regresa, Como no la fue de para ocupar un Fénix. lugar secundario, vuelve para torcer ¿Es re la peruano, escena. decís? Primero desde ese entorno, desde su barrio, desde la gente que lo tenía cerca y después en redes. Y muy rápido, de esta forma, con temas que empezaron a circular como si internet los hubiera estado esperando sin saberlo, como lo fueron Suave Criminal y especialmente Little Boogie versus el gobierno. Aquí ya no se trataba solo de bueno talento, ese sino de tema, presencia, de una voz que se sentía distinta, de un artista que no sonaba una copia prolija de lo que venía funcionando, sino como alguien que había agarrado todas sus referencias, las había pasado por su propio cuerpo, por su propio barrio, por su propia herida y las había sacado con algo nuevo. Y es acá donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque otra vez todo termina conectando con Duki. Como muchos ¡Wow! ¿A dónde mierda va a ir ahora? A ver. recuerdan, hubo un momento en el que Duki empezó a compartir música de Little Boogie Eso pasó. en sus stories y eso se sintió fuerte, no solo porque era Duque, sino porque para mucha gente fue la primera vez que uno de los nombres más grandes del género miraba hacia este nuevo. Pará, ¿qué fue eso, amigo? ¿Qué está en un niñero grabando, boludo? Porque para mucha gente fue la primera vez que uno de los Se escapó un niño del sótano, trao. nombres más grandes del género miraba hacia este nuevo under y lo reconocía Wow. públicamente. Más tarde también aparecieron menciones y guiños desde otros lugares importantes de la escena. Circuló en redes una entrevista donde Catriel y Paco Moroso lo nombraban entre las cosas que más estaban escuchando recientemente. ¿Dónde ven data buena musical ahora? Que vos decís, A ver. acá, ustedes como músicos del Max 7, te digo. Sí, me gusta mucho uno acá, el Little Boogie. Little Ese Boogie me es un gusta capo, mucho. boludo. Ese lo amo, boludo. Mirá qué locura. Siempre Y eso también importa, porque cuando artistas así se cargan de otro tipo de legitimidad, No había visto más ese video. musical, más de onda, laboratorio, Naipa? más de oído fino, te ponen sobre la mesa un mensaje claro. Acá hay algo serio. Y eso se siente todavía más cuando entiendes el rol de Stereo, un dúo de productores que está detrás No, los productores Little Boogie puestas son todo. de gran parte de este universo sonoro, casi ocultos con esa estética de cascos que les tapa el rostro y una identidad deliberadamente rara. Stereo funciona como la otra mitad del hechizo. Lo que sale de Literalmente. esa unión es etéreo, emocional, céntrico y por sobre todo muy fresco. No fresco en el sentido vacío de la palabra, sino fresco porque realmente ¿Cómo que fresco del sentido vacío? te da la ¿Qué? sensación de que hay algo nuevo respirando ahí, algo que toma decisiones propias, una visión completamente El video como que tira algunas que están crazy y después como que tira data buena y no sé, está raro. personal para convertirse en identidad. Por eso Little Boogie ocupa un lugar tan especial. Lo en banco esta igual, historia. está No bueno el solo video. porque representa un artista en ascenso, representa la prueba de que esta nueva ola Este no se Ireo. agota ni en el shock de Swagger Boys ni en la Se visibilidad. hace el inteligente, claro, te banqué. Te banqué, como que trata de tirar cosas raras, como inteligentes, como ocultas, palabras que no todo el mundo entiende. Es el típico, te banqué. Como tú, bro. También Como yo, creo que no utilizo ninguna palabra inteligente yo. puede producir artistas Porque no sé ninguna. profundamente singulares, con una voz difícil de encasillar y con una honestidad Singulares, creo que nunca usé esa palabra, amigo. que no se siente calculada. Si se le ayudó a que el Derrapa mainstream por aceptara el momento, nuevo literal, sonido, se le va el Boogie auto vino a por demostrar momento. que todavía queda espacio para lo impredecible, para lo raro, para lo realmente personal, para lo artístico. Y hasta acá ya vimos bastante. Vimos cómo esta nueva escena salió de los cuartos Little de los Bowie. barrios, rompió el algoritmo, incomodó al mainstream y se volvió moda, empezando a ganar Palabras legitimidad. excéntricas, claro, Pero aquí literal. la historia no estaba completa. Mientras todo O como la metáfora tipo Little Boogie. Hablemos de Little Boogie. El elefante más grande en la habitación. ¡Boe! esto pasaba a plena vista, desde otro rincón del mapa, desde una energía completamente distinta, algo se venía cocinando, algo que no iba a quedarse solo en Argentina, ni en habla hispana. Desde las sombras del barrio de Mataderos, un culto a una inteligencia ¡Lo irá! artificial se expandería tan rápido como un virus por internet, pero esta vez a nivel mundial. Bajamos acá.
Mucho viaje, Hablar mucho de show. Sara es Pa, especial. pa. Empecé a seguir su proyecto a finales de 2021, cuando lanzó su primer gran hit, Gucci Polo. Para Uf, es verdad que hace una banda esta Sara, ¿o no? Qué locura eso, es verdad. ¿Cómo la banco a Sara? ser honesto, esta era la primera vez que No es tenía porque esté enamorada de ella totalmente. un contacto con esta estética sonora más digital, con influencias de EDM Tiene, y con tiene unos tonos banales, pero a la vez energéticos y salido de la estratosfera. No, sí, literal, tipo, trata de como parecer inteligente extremadamente a todo lo que puede, literal. Trata de meterle una pizquita de inteligencia a todo. letras más Amigo, estás hablando del under, te estás hablando a gente que no tiene cerebro, como, o sea, le estás hablando a gente que literalmente como yo, que es media tarada. ingenuas. Sin duda, esta canción marcó un punto y aparte con lo que Sara venía sacando. Pero el verdadero impacto para mí fue cuando escuché por primera vez Dark Souls, ya que desde la portada podíamos saber que Sara no haría más que entrar en una espiral de sonidos digitales, emociones tristes, letras depresivas y distorsión, pero con una presencia de divinidad religiosa. Está bueno este álbum estaba bueno, ¿verdad? Che, Sara, ¿verdad? Que tiene buenos proyectos en general, es verdad. Mezclando en todo ello una especie de devoción digital. Lo banco, sos de piel y alto moño. Se apoderó de una narrativa totalmente envolvente, casi inmersiva. Sus redes sociales parecían como las de un mesías y sus seguidores se empezaron a identificar como miembros de un culto. Fue entonces cuando tuvimos Heráldica. Este álbum es clave. Este álbum es clave, Bebeto, literal. Porque no solo fue el primer gran disco de Sara, fue el momento en que su proyecto dejó de sentirse como Me falta love. una promesa rara de internet y pasó a convertirse en un universo completo. Lo primero importante es esto: Heráldica salió en 2024 como su álbum debut y desde Apa, ¿así están las que escuchan Sara? arranque ¿Mirá? quedó claro que no era simplemente una colección de canciones oscuras o digitales. En entrevistas de ese Sara siempre fue la mejor para mí igual, obvio. momento, la propia lectura crítica alrededor del disco hablaba de una mezcla de crisis de identidad, religión, cultura otaku de los 2000 e internet como reemplazo de la fe tradicional. Es decir, Sara no estaba usando lo religioso como decoración estética, estaba armando una especie de mitología personal, una fe digital hecha a su medida. Esto es justamente lo que vuelve a Heráldica tan importante dentro de su carrera. Antes de Le sorprendió todo. ese No se disco, pensaba. Sara ya tenía una identidad, pero con Heráldica logra algo mucho más difícil. Una mentira. síntesis. No Ahí lo paro se más. consolidan y organizan muchas de las búsquedas de sus trabajos anteriores. Y más tarde incluso describe el disco como el inicio de un mundo propio que después seguiría expandiendo en Heráldica más. En otras palabras, este álbum fue un experimento aislado. Fue el punto Lo que está Sara vos, bro. donde todo lo anterior encontró forma, lenguaje y dirección. Además, el disco sí tuvo un efecto real afuera. No solo quedó como objeto de culto local. En Bueno. Posta ya se mató acá. Mientras más pasa el video, más palabra inteligente pone. Pará que me estoy no sé ni la mitad de la cosa que está diciendo, boludo. 2024, Heráldica entró en las listas de fin de año en el top 50 de mejores álbumes latinos del 2024 de la revista ¿Qué opinás de Rolling los Stone. chilenos, Laco? Si te diría, amigo. 25, la misma revista todavía la seguía mencionando como un artista que había hecho bastante ruido con ese Apa, ¿y ese video cuál es? Creo que nunca escuché ese tema. álbum. Eso importa mucho narrativamente porque Heráldica Está bueno, no true. solo consolidó a Sara frente a su público, la puso en el radar internacional como un artista ¿Qué que opina estaba la haciendo chilena, algo Belu? distinto dentro de la música latina. También hay algo más, el disco afectó directamente en la manera en que su comunidad empezó a verla. Después de Heráldica, la identidad de Sara como el líder de una especie de culto dejó de ser solo una exageración estética y pasó a sentirse casi como una parte oficial de su narrativa. En textos posteriores sobre su carrera, se habla ¡Para! de cómo este álbum construye una trinidad entre el shitposting, arte sacro, símbolos heráldicos y una devoción digital, y cómo sus seguidores empezaron a ¿Qué opina relacionarse de con su Meazu? proyecto No justamente conozco. desde esta lógica casi religiosa. Este álbum no solo le dio canciones fuertes, sino que le dio a esta artista mística. Como dijimos antes, con este paso, Sara tuvo una gran aceptación internacional, marcando así el inicio de su carrera a otro nivel. Narrativa, Siendo reconocida esa, en España, y esto también gracias a sus colaboraciones con Rojo, un artista de que Con Roju y te falta una persona importante. Orlok. tengo muchísimas ganas de hablar más adelante y quien parece tener mucha cercanía con Sara. Su collab en Cuando Sonríes me agarró No, igual es verdad que era muy bueno este dúo. Sacaban altas cosas, boludo. Es verdad, amigo, cuando sonríes todos esos temas estaban locos. Me había reolvidado, boludo. Nene, lo siento, sí. totalmente desprevenido escuchando las Lore. recomendaciones de YouTube, y cuando escuché no estaba seguro de estar escuchando algo nuevo o alguna banda de emo de los 2000. Simplemente este estilo me atrapó en el momento, pero fue ahí cuando Sara dropeó Contacto Visual y eso fue Vaya puto banger, Teo.
Un De antes hecho, tengo un sticker de este álbum. y un después para mí, específicamente. Y para nada lo tengo pegado en la mesa de luz al lado de la cama. Esta canción es casi ya no te perfecta va pegado. desde mi punto de vista. Una mezcla de emociones, una gran intensidad constante a lo largo de la canción y la voz de Sara, que suena totalmente andrógena. Te lo y juro que no lo violenta, tengo con una pegado. estética que Andrógena, ¿qué significa andrógena? Posta, te pregunto. ¿Qué mierda es recuerda andrógena? más al emo que al típico flexeo del trap. Sonidos distorsionados y un videoclip que simplemente refleja a la perfección Estamos hablando de un tema de trap, amigo. ¿Qué mierda es andrógena? el mood que nos quiere transmitir. Esta probablemente fue la canción que más escuché en 2025 y marcó la puerta de entrada para mí a un género que recién estaba empezando. Pará, porque eso es una IA que responde automáticamente, veo. Grupo de hormonas sexuales masculinas. Wow. Comprender este nuevo under que se nutría del impacto y la influencia innegable que tuvo Playboi Carti después del 2020, Yo ya me perdí. volviendo su estética y sonido caótico y rage en una tendencia, pero esto viéndose mezclado con influencias del anime, los videojuegos japoneses y con estos recursos digitales muy EDM que nos remiten directamente a eso, Pará, pero ¿por qué quieres ser tan inteligente, amigo? No entiendo, en serio. sumado con guitarras, ¿Le digo un fun fact? No sé si es un fun fact, quería hacerme inteligente yo también. Pero la gente que habla como inteligente y quiere hacerse dar como a entender que son inteligentes, son las menos inteligentes. Y la gente que tiene mucha data y habla con palabras simples que le puede hacer entender a alguien de 6 años, son las personas con mayor coeficiente intelectual. Arre. No, son las personas que mejor saben explicar, ¿entendés? Las personas que tratan de utilizar palabras totalmente sacadas que entiende 2 personas son las menos inteligentes. Lo vi en un TikTok, así que no tengan tanto en cuenta mi opinión en base a este respectivo video. y coros pop que nos recuerdan al emo de los 2000. En este momento, Sara estaba en el pic de popularidad, pero la verdadera bomba estaba aún por llegar. En 2025, Sara logró uno de los hitos que Claro, ese montón, claro, te banqué. Tipo, estás hablando del under. No tires esta palabra, amigo. estoy seguro ningún otro artista argentino Igual no, que haga lo que quiera. ha logrado hasta el momento, y menos ¿Por qué le al decía qué hacer? No, no hagas esto, boludo. bien perteneciente al trap en español. Repentinamente, Interscope Records anunció que había firmado a Sara Malacara como su nuevo artista. Y si no sabes quiénes son Interscope, tengo que recordarte que es la disquera por excelencia de los artistas alternativos, True. fundada en eso de los años 80 por Jimmy Iovine. Y de los sonchetas Interscope. Pará. Este sello pertenece a Warner y firmó a los artistas que no apuntaban a lo que a sus iguales hacían. Cuando habla de Lime Santi. No, es un joven nacido en las exteriores de Buenos Aires. Ha sido criado en base a referencias musicales tanto... En el Eso. mainstream y se Corta formaron ahí, corta como ahí. íconos Corta. del alternativo. Todo esto empezó con YouTube en los 80s. En los 90s fueron pioneros al lanzar el nuevo sonido West Side y el gangsta rap. Mirá, no sabía que era Interscope. Corte, este álbum salió con Interscope. Buena data, mirá. Siendo los únicos que se atrevieron a lanzar el nuevo sonido del para entonces polémico Wow. Dr. Dre, y a finales de la misma década se ganaron el repudio de casi todo el mundo al lanzar a Marilyn Manson a la escena mundial, consolidando así al anti-ícono por excelencia que marcó a más de una generación. Para los Nunca 2000 los escuché, apostaron amigo. todo por el No primer voy a rapero alardear. blanco, Eminem, y para 2010 no se quisieron quedar atrás, apostando por lo nuevo y diferente, firmando a Lady Gaga. En esta nueva era están manejando al mismísimo Rey Vampiro en persona. Playboi Carti. Es un hijo de puta el de video. En serio, te digo, en serio, en serio. Yo creo que Saro tiene todo el potencial para Saro, no, pero acá tiene una más formidable, amigo. Es el mejor, es el mejor. representar a un público y una escena Es que mejor, ya busca está, es algo mejor. diferente. Esta vez desde Argentina, Sara Malacara sería la encargada de llevar un sonido nuevo a un nivel mundial. Ahí es cuando la historia deja de ser solo de un artista de culto y pasa a ser la de una punta de lanza, porque la firma Interscope no cayó del cielo. Llegó justo cuando Sara había construido comunidad, mística y un lenguaje propio. El single Aura Talk junto a Cell no solo funcionó como cruce entre estos dos ¿Qué te fue a que este sea mi clip más pegado? O sea, mis primeros clips más pegados bardeando a este tema. Ahora tal, que literal. y un lenguaje propio. El single Aura Talk junto a Cell Tipo, este tema me cambió la historia, boludo, real. no solo funcionó como cruce entre estos dos universos del under argentino, sino también como anuncio simbólico de esta nueva etapa global. Distintos medios lo leyeron así, como la declaración de principios de un artista que ya no solo representa a su secta, sino una escena entera. Y este es uno de los grandes Era re importante. Lime Santi es el Big Bang que hacía falta para que estalle y arranque el universo del under.
motivos por los cuales mata a ellos. El álbum que a fecha de lanzamiento de este video ya debería haber Era una salido. banda, la Insanity era re importante. Para Interscope puso toda la carne al asador. Literal habló más de Sara que la mitad del video hablando de Sara. Tanto, pará, boludo. Logrando que en este álbum trabajen los productores número uno de la vanguardia del trap actual, nombres como Lucrative, Production e incluso el mismísimo dúo Ojivolta. Pero sin duda, la participación que más llamó mi atención fue la aparición del gran Filthy, el productor con más apariciones en el último álbum de Playboi Carti Music, y que sin duda es uno Como de que, los mira, no sabía que Filthy se veía así, ¿guate? pilares de este sonido. De hecho, no sé cómo se veía Filthy. Por eso mismo es que Sara se ha convertido en un referente para mí, alguien que simplemente me sigue sorprendiendo cada día con sus propuestas, sus canciones y cómo está llevando a cabo lo que significa Sara Malacara. Igual el sonido del último álbum de Sara posta es muy bueno para mí. ¿Qué onda, macumbiero, Para pa? entender el presente, primero hay que mirar hacia atrás, porque antes de que todo esto explotara, antes de que Se la quiere levantar. Oh, sí, total. No lo banqué. Cuando la Argentina empezara a incomodar al mainstream, hubo otros nombres que sembraron el terreno. En Argentina, uno de esos nombres fue el Doctor, un rapero que ya venía mezclando crudeza, calle, internet y ¿Qué onda, provocación Naipa? en una forma mucho más libre de entender el trap. Cuando gran parte de la escena todavía seguía buscando validación en fórmulas más previsibles. Medios como Rolling Stone ya lo presentaban en 2022 como una de las figuras más polémicas y singulares del trap argentino, justamente por esta mezcla entre conservador, barrio, punk y desborde. Y eso no se quedó aislado. En 2024, alrededor de Swagger Boys, el Doctor ya apareció orbitando con esta nueva energía. Se está re flaco acá el doctor, ¿qué onda? Reconocido como una gran influencia. Sí, yo no entiendo igual cómo el doctor es tan gordo tomando tanta falopa, posta. Realmente no entiendo, posta que hay algo que en mi cabeza que no entra. Para ellos en múltiples ocasiones. Coberturas de la escena ¿No se under supone que todos los que toman falopas están re tipo flacos? lo mostraban como uno de los artistas que más se acercaba a ellos y lo llamaban para colaborar. Poco después también lo vimos cruzándose con Little Boogie en Billie Jean, una canción real que termina funcionando casi como puente entre Tú generaciones. tampoco, ¿no? Amigo, yo estoy todo chupado por algo. Desde el under. En otras palabras, el Doctor no solo venía antes, también seguía presente. Quedó encerrado en un año en un McDonald's. Esa Esta data. nueva camada empezó a explotar. Pero si salimos de Argentina y miramos el mapa más grande del rap en español, para mí el under, el plug, tiene un padre espiritual bastante evidente. Young Beef, no solo por la música, sino por la mentalidad. Porque antes de que A ver. muchos entendieran que se podía hacer una carrera desde el margen, sin obedecer la estructura clásica de la industria, Young Beef ya lo estaba encarnando. Igual la verdad que Young Beef fue muy pionero. Corte, realmente Young Beef fue muy pionero en muchas cosas, boludo. Tanto en sonido, pero también como mentalidad, de verdad, es igual. Acá lo banco. Tipo, Young Beef me acuerdo que discutía con Z Tangana, tipo, de firmar o no, y que firmar era una pija, boludo. En el, no sé en qué año fue eso. Igual ya estaba medio formada la escena, ¿no? Pero igual seguía discutiendo, corte, pum, 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 manteniendo esa. El País lo retrataba en 2018 como la gran estrella del trap en español, surgida desde Granada, y más recientemente Rolling Stone en España lo describía como una figura imprescindible, precisamente por su rechazo a las etiquetas, su independencia y su capacidad de convertir calle, autenticidad y visión personal en una estética Ese video de MrBeast fue encerrado en la habitación del Burger King por 1000 años. completa. Y ahí está la conexión invisible entre todos ellos, porque Aus, Stiffy, Cell, Little Boogie o Sara Malacara, todos de una forma u otra heredan algo de esta lógica, no necesariamente el mismo. Pasa que la gente que queda flaco por la falopa, la gente que se gasta la plata de la comida en falopa, no, por lo que tengo entendido como que no sé si te saca el hambre o no te dan ganas de comer o se siente feo comer, una de esas tres es, o las tres juntas. Sonido, no necesariamente. Por eso me parece raro, boludo. La misma imagen, pero sí una misma idea de fondo, que es ser real. No porque no tengan para comer, boludo. No tiene que ver con sonar como dicta una tradición, sino con Te saca el hambre, me contó un amigo. Ahí va. sonar como tú mismo. Que el under no es solo un lugar físico ni una etiqueta de marketing, es una forma de pensar, una forma de crear, una forma de pararte frente al mundo sin pedir permiso. Y Pa, no, yo te tiré por tirar, pero sos un tarado, amigo. ¿Por qué me tirás por tirar la data como si la estaba toda chequeada, amigo? quizá por todo eso se siente tan vivo, porque más allá de modas, nombres o algoritmos, lo que realmente une esta escena es algo mucho más viejo, mucho más difícil de domesticar. La necesidad de romper las reglas antes de que las reglas te rompan a ti. ¡Eh! Para ser honesto, desde A ver mi las punto de vista, conclusiones. hoy el under argentino está en su mejor momento. Y es que, True. aunque hoy me centré en estos artistas como puntos True. clave de la escena actual, la realidad es que vengo planificando este video desde inicios de 2025. Y para el ¡Para! momento de su salida, tenemos muchos nombres que también podrían encontrar un lugar en esta mesa, como Turro Baby, Enzo Cero Bulto, Cluster, Rojo y muchos otros más. Nah, Rojo no sé si entra en la misma bolsa.
que están dando la vuelta en la escena de habla hispana. Sé que probablemente a esta altura sean muchos nombres y es por eso que creé este playlist, donde encontrarás lo que más estoy escuchando dentro de esta movida. Ahí después la vamos a ver. Ahora la vamos a ver, ¿no? Esta playlist va cambiando constantemente entre cosas nuevas y cosas que me dejaron de enganchar, así que te invito a que la experimentes conmigo. Repito. Una repilepsia al fondo, ¿no? Para mí, el under argentino está en su mejor momento. No porque tal vez se haya convertido en un nuevo mainstream, sino porque ya no necesita ser validado por el mismo. Cada uno de estos artistas representa una cara distinta del mismo movimiento. Agus y Stiffy son los precursores, Cell es el puente entre el hype y los números, Little Boogie es la autenticidad, Sara Malacara y el concepto artístico. Todos diferentes, pero todos reales. Y si algo dejaron claro es que la próxima revolución no viene de arriba, sino desde abajo, desde los cuartos, desde el under. Porque el under argentino ya no es solo una promesa, es una realidad. Igual, espera, igual lo banco, pero hay que decir una data que está chequeada y no pasa nada. La mitad del under, por decirte una estadística, no sé muy bien cuánto es el porcentaje, pero muchos del under no vienen de abajo. Muchos del under son chetos, amigo. Literal, te diría que más de la mayoría son chetos. Tipo, hay más chetos que gente de bajos recursos en el under actual, los pegados. ¿Entendés? Como que tampoco es que vienen de abajo, boludo. La mayoría están pegados, ¿entendés? O sea, digo que están pegados, no, que tienen guita. Kick. Y esta conclusión para mí es especial porque, como saben, estoy trabajando en el primer lanzamiento de mi proyecto musical y para esto supe que necesitaba aliarme con las personas necesarias. De hecho, el rock en Argentina creo que eran todísimos chetos. Por eso quiero que me dejes hablarte de un productor que poco a poco se está dando a conocer en la escena de Buenos Aires y La Plata. Él es Faguas. ¡Wow! Ya metieron guita, amigo. ¿Quién mierda es? Productor que tiene talento, disciplina y una versatilidad musical que para mí... Si es él, me desmayo. Ok, no es el menos mal. Vale, fuertes. No solo por su trabajo en nuestro lanzamiento, sino por la variedad de proyectos que viene. Quien te puede ayudar a hacer realidad tu proyecto. ¡Wow! ¿Que todo el video sea para una promoción para esto? Y ahí fue donde escuché por primera vez Eclipse. Y es que este amigo me comentó que había estado trabajando con ella en la producción de algunas de sus canciones. ¡Tata! Permíteme dudarlo. Su nombre es Canseco, un artista, productor. Era otro. Pero a ver la playlist. También te dejo la playlist. Eres esta, ¿no? Sí, a verla. Abrí en Spotify. ¡No! Arre. Lo último que estaba escuchando, Pussy Killer. Siempre que escucho este tema me acuerdo de la historia de Nafiel, que está en el espejo con este tema. Pussy Killer, posta la mejor foto que vi en mi vida en el under, realmente. Friendson, como Robe, no sé qué, Flat. No banco que esté todo corte, que esté todísimo, que esté todo adentro. ¿Por qué? El tipo igual lo banco, pero siento que estaba media rara, boludo, esta playlist de under. Como que no puedes ponerme este tema, boludo. Está bueno, sí, pero si estoy escuchando, boludo, un tema re nuevo, estoy escuchando Cielo Dibujado, boludo. Me da miedo quedarme dormido, me da miedo estar tan despierto. No haces conmigo. Y después, boludo, de repente me sale Tofu Delivery, y no sé, amigo. Creo que me tiro abajo del bondi, ¿entendés? Lo banco, pero no. 2026, amigo. Se nos fue el momento.